Doctor, buenos días. Si quiere, pues vamos empezando y ya que los compañeros que vayan llegando se unen. Doctor. Buenos días, listo, ya voy a dar inicio a la clase. Ah, listo, doctor, muchas gracias.
Bueno, muchachos, buenos días a todos. ¿Pueden ver la presentación y me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, empecemos. Entonces, hoy iniciamos el ciclo de historia clínica. Como su nombre lo dice, la historia clínica es el relato de un hecho. En este caso es un hecho basado en una situación médica o en una situación que amerite una consulta de un paciente. Entonces, como se trata de un hecho histórico narrado, la anamnesis en la enfermedad actual hace una parte trascendental y fundamental para nosotros darnos cuenta y hacer una orientación diagnóstica y a su vez terapéutica de nuestro paciente. ¿A qué me refiero? Si nosotros leemos la anamnesis y la enfermedad actual de cualquier historia clínica, se supone que así no tengamos contacto con el paciente, quien lea la historia debe estar en la capacidad de entrar en una situación en donde ya pueda enfrentarse frente a un paciente que presente un caso clínico específico. Me explico. Si cualquier persona lee una historia clínica nuestra, esa historia tiene que estar tan bien hecha y tiene que tener la capacidad de que yo no necesite un paciente para darme cuenta qué es lo que siento o qué es lo que estoy leyendo. Entonces, debemos empezar desde ahora a iniciar a realizar una muy buena historia clínica, no solo porque nos orienta de una manera diagnóstica y terapéutica, sino porque además, que está de moda en nuestro medio, es nuestra única salvación en cualquier afección o en cualquier compromiso médico-legal que nosotros tengamos que tener posterior a una atención clínica. No somos susceptibles a que en algún momento vayamos a ser parte de un proceso de investigación judicial o de una demanda que puede suceder, que nos ha pasado, incluso, bueno, a mí nunca me ha dado, pero a cualquier médico le puede suceder de que la enfermedad de un paciente o incluso el fallecimiento de un paciente sea el motivo de una investigación y la historia clínica es lo único que nos puede salvar para demostrar un buen actuar y una buena evaluación de nuestros pacientes. Entonces tenemos que empezar desde ahora, que ustedes están en la parte de semiología, a saber cómo hacer, realizar una muy buena historia clínica y poco a poco la experiencia, la lectura y los conocimientos médicos nos van enseñando a orientar la anamnesis de una manera adecuada. Es bueno dejar hablar los pacientes cuando los estamos interrogando, pero también los conocimientos nos van enseñando a enfocar nuestras preguntas y nuestro interrogatorio hacia lo que queremos buscar en el paciente. A veces es difícil y es mucho más difícil en el ámbito de urgencias porque más o menos el 30-35% de los pacientes que tenemos en urgencias no pueden dar información en la anamnesis. Entonces a veces los urgenciólogos tenemos que vernos abordados en situaciones donde no hay forma de hacer un interrogatorio y perdemos una valiosa herramienta para hacer un diagnóstico adecuado a nuestros pacientes. Bueno, ¿cómo debe ser un interrogatorio? Una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico, como yo les mencionaba, incluso en algunos casos más. Una anamnesis inadecuada nos desorienta y nos desubica frente a la situación del paciente. No es fácil hacer una anamnesis. Algunos pacientes no dan información adecuada, algunos pacientes no tienen un contexto cognitivo adecuado para que nos pueda orientar hacia una anamnesis y hacia unas respuestas de lo que nosotros queríamos escuchar. Muchos pacientes incluso no están en la capacidad auditiva o fónica de darnos una buena información, pero en lo posible tenemos que aprovechar ese paciente para hacer un interrogatorio orientado a lo que estamos buscando. Les doy un ejemplo. Si tengo un paciente con dificultad respiratoria, pues mi anamnesis tiene que ir orientada a la búsqueda de signos, síntomas y de otras situaciones que puedan estar asociadas al interrogatorio. Si tengo un paciente con disnea, pues no sería pertinente preguntarle si tiene dificultad para la visión. Hace parte de la revisión por sistemas, pero tenemos que siempre orientarnos en que todas las preguntas que hagamos sean de valioso resultado para orientar una respuesta clínica frente al paciente. Desde los tiempos hipocráticos se decía que 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración, cuando se puede hacer, no siempre podemos hacerla. Cuanto más sabe el facultativo, es decir, en cuanto más conocimientos tenga el médico, más datos le va a proporcionar a la anamnesis, porque si yo tengo conocimientos básicos y amplios de una enfermedad, yo ya sé qué es lo que voy a preguntar y no voy a perder el tiempo ni a tosigar a mi paciente con preguntas inadecuadas que a veces sucede. El interrogatorio a veces para los pacientes suele ser incómodo. Hay pacientes que se molestan haciendo el interrogatorio. Suele pasar mucho en los servicios de urgencias. Si yo tengo un paciente con un dolor intenso,
El paciente lo que pretende en la consulta médica es que yo le quite el dolor y le podría molestar cierta cantidad de preguntas que podemos hacer a la vez, o a veces los antecedentes creen que no son pertinentes frente a la consulta que está realizando el paciente. Entonces, por eso tenemos que orientar nuestro interrogatorio casi que exclusivamente a ahondar frente a la situación que el paciente está consultando para así orientar nuestro diagnóstico. Es fundamental e insustituible para el diagnóstico. Cuando no se tiene, a veces nos vemos en complicaciones muy difíciles. El examen físico puede desorientarnos mucho si no tengo una anamnesis adecuada del paciente. El paciente no es solo un objeto de estudio, es una persona y tenemos que tratarlo como tal. Entonces, nosotros no estamos haciendo un interrogatorio fiscal a nuestros pacientes, nosotros estamos en la búsqueda de su dolencia, de su motivo de consulta. Entonces, tenemos que tratar siempre a los pacientes con respeto. Tenemos que tener en cuenta de que quien está al frente de nuestros ojos es alguien que sufre, alguien que si acudió a nuestros recursos es porque está buscando una ayuda de una manera u otra. Entonces, siempre lo más importante del interrogatorio es un enfoque adecuado y tratar con respeto al paciente, siempre pensando en que él acudió a nosotros porque nos necesita. Debe dejarse que el enfermo exprese libremente sus molestias, pero a veces, como nos vamos a dar cuenta cuando esperemos que tengamos una práctica clínica con nosotros en urgencias, de que en ciertas circunstancias en la anamnesis hay que frenarle las respuestas al paciente porque perdemos tiempo de consulta y porque en realidad a veces los pacientes hablan más de lo que debe ser, por decirlo así. Entonces a veces los pacientes quieren contarnos las historias de su vida, quieren contarnos su contexto familiar. Entonces ahí es donde está la dinámica de un adecuado interrogatorio para yo ir reorientando a mi paciente para que de una manera adecuada me pueda dar una información que sea valiosa y útil para tomar una conducta terapéutica y hacer un diagnóstico adecuado. Si el paciente se detiene, si empieza a gaguear, si no sabe qué decir, significa que algo está fallando en mi interrogatorio y yo tengo que hacer preguntas concretas. Eso se llama un interrogatorio dirigido, donde yo empiece a encaminar a mi paciente para que me dé información válida. Siempre el interrogatorio no va a ser dado por el paciente. También tenemos que tener en cuenta de que la anamnesis puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando la información me la da directamente el paciente, valga la redundancia. Y es indirecta cuando yo tengo que usar otras personas para que me ayuden con la información de este paciente. ¿En qué casos? Cuando tengo un familiar y pronto tengo un paciente senil, cuando tengo un paciente con una patología psiquiátrica que limite su capacidad cognitiva, cuando tengo pacientes con retardo mental o cuando tengo pacientes que tienen una escala de dolor o un nivel de conciencia tan alterado por el motivo de consulta que a veces es necesario que nos ayuden los acompañantes del paciente para el interrogatorio. Entonces siempre es valioso la información que nos pueda otorgar no solo el paciente, sino sus acompañantes. A veces para algunos médicos es molesto y me imagino que ya todos han tenido la experiencia de que no permiten acompañantes en sus consultas. Créanme que es una herramienta muy valiosa el acompañante, siempre y cuando esté presto a apoyar y aportar cosas positivas para la historia clínica y no deteriorar la relación médico-paciente como también sucede en algunos casos. Bueno, ¿qué es importante? Durante el interrogatorio, evitar tecnicismos médicos. A veces nos sentimos grandes, a veces nos sentimos científicos usando tecnicismos con los pacientes, pero tenemos que aterrizar en el contexto del lenguaje del paciente. No todos nuestros pacientes van a tener la capacidad de entender cierta terminología que nosotros usamos. Yo no voy a preguntarle qué tan grave es tu cefalea, sino que simplemente cuánto nivel de dolor de cabeza tú puedes tener. Pues yo no le digo al paciente o a todos mis pacientes cuál es la clase funcional de tu disnea, sino que simplemente tengo que orientar frente al y tengo que enfrentarme y de conocer qué tipo de paciente tengo al frente para saber qué lenguaje usar. En algunos pacientes, incluso si son del área rural, ellos tienen algunas palabras específicas que tenemos que empezar a conocer dependiendo del ámbito donde nosotros estemos. Cuando yo llegué aquí a Armenia y a Colombia a empezar a ejercer, algún día un paciente, pues digo, como experiencia clínica, me decía que le dolía la chocosuela. En ningún libro de medicina dice dónde queda la chocosuela. Entonces, si yo no me pongo en los zapatos del paciente y yo no lo sabría interrogar, nunca hubiese entendido que era simplemente una gonalgia o un dolor de rodilla. Entonces, a eso me refiero, de que hay que usar términos del ambiente del paciente, empezar a conocer en el sitio donde estemos cómo habla la gente, empezar a conocer las
jergas que ellos tienen. Si vamos a trabajar en la costa, tienen un lenguaje diferente. Colombia es un país donde afortunadamente tenemos un gran valor cultural frente al lenguaje, entonces tenemos que irnos adaptando porque no siempre vamos a trabajar en nuestra tierra, o si lo vamos a hacer sería fabuloso. Entonces, por eso, evitemos tecnicismos cuando vamos a hacerle el interrogatorio al paciente. Usemos las palabras más castizas y que más pueda comprender nuestro paciente, así como sus familiares, si vamos a hacer un interrogatorio indirecto. Durante el interrogatorio hay que hacer como una especie de clientelismo. ¿Qué hay que hacer? No solo nuestros pacientes, sino que es una persona que merece respeto y en algunas circunstancias también nuestro cliente, porque definitivamente la medicina es una vocación, pero también va a ser nuestro modo de vida y nuestro modo económico. Entonces al paciente hay que escucharlo, hay que mirarlo a los ojos y no simplemente pegarnos de un computador y mirar la pantalla y no y simplemente preguntarle al paciente. Entonces hay que tener una actitud respetuosa y donde el paciente se sienta alguien importante y que la persona a quien acudió sea su centro de atención. El interrogatorio empieza desde que el paciente entra en nuestro consultorio o desde que tenemos contacto visual con él. Recuerden que en el interrogatorio hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje no verbal. Entonces, yo tengo que empezar a tener la capacidad de interpretar el lenguaje verbal y no verbal de mi paciente. Yo puedo tener un paciente que me diga que tiene un dolor muy intenso en el abdomen o en las piernas y llega caminando sin cojera y se sienta en una silla como si nada. O puedo tener un paciente todo lo contrario, que tiene una limitación funcional por algún tipo de motivo de consulta. Entonces yo tengo que empezar el interrogatorio desde las fases que hace el paciente, sus hábitos corporales, la postura, cómo está su estado nutricional. Es decir, yo tengo un paciente que consulta por una tos crónica y veo que tiene un estado nutricional deleterio. Recuerda cuando vimos en la clase pasada los síndromes de cavitación, yo tendría que estar empezando a pensar de que ese paciente con sintomatología respiratoria, que tiene un estado nutricional muy difícil o con un detrimento, podríamos sospechar de que de pronto tenga una tuberculosis o una enfermedad oncológica. ¿Cómo son los movimientos del paciente? ¿Cómo es su voz? Si está disfónico, si está afásico, si está disártrico. La disartria, definición semiológica, es la dificultad para articular las palabras como lenguaje de borracho, por decirlo así. Y la afasia, que hay 5 tipos de afasia, que pues lo van a ver en neurología, es la incapacidad para enunciar el lenguaje. Bueno, entonces, cuando vamos a tener a nuestro paciente, obviamente lo más importante es empezar con los datos de identificación. La edad. La edad es muy importante desde el punto de vista semiológico porque nos va orientando a ciertos tipos de patologías que podemos encontrar, sobre todo en procesos broncopulmonares y en procesos cardiorrespiratorios y cardíacos como tal. ¿A qué me refiero con esto? De que no es lo mismo un paciente de 75 años con antecedente de diabetes e hipertensión que me consulte por dolor torácico a un paciente de 25 años sin antecedentes patológicos que me consulte por dolor torácico. Ese primer paciente adulto mayor con antecedentes de riesgo cardiovascular y me llega con dolor torácico, me oriento desde saber su edad en que yo podría tener un paciente potencialmente con un síndrome coronario agudo. El paciente más joven podría tener un síndrome coronario agudo, pero estadísticamente es menos probable y ese paciente podría cursar con una costocondritis o con un dolor torácico de otro origen no cardíaco. Entonces tenemos que tener en cuenta en la edad de que los procesos broncopulmonares de origen primario y las neumopatías evolucionan y son más frecuentes y son directamente proporcionales a la edad del paciente. Entre mayor edad del paciente y mayor tiempo de evolución, simplemente vamos a tener más riesgo de tener enfermedades crónicas broncopulmonares. Entonces la edad es importante para empezarnos a orientar en cuál es el diagnóstico que yo voy a buscar en mi paciente con su motivo de consulta. Las neoplasias broncopulmonares, es decir, los tumores broncopulmonares, tienen una alta incidencia entre los 50 y 60 años. Los tumores mediastinales o los tumores torácicos tienen una incidencia más o menos entre los 25 y 30 años. Entonces, si yo empiezo a sospechar de que mi paciente probablemente tenga un tumor en el tórax, si es broncopulmonar, tendría un rango de edad entre 50 y 60 años. Es muy baja la probabilidad por debajo de esta edad. ¿Pueden tenerlo? Sí, pero si un paciente me consulta por diferentes motivos de consulta, valga la redundancia, la edad empezamos desde la afiliación o desde la identificación a orientar a nuestro paciente. Entonces es muy importante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aquí vamos a tener algunos ejemplos de la anamnesis en cómo me puedo orientar yo en la edad del paciente. Si yo tengo un paciente con sintomatología respiratoria y es un recién nacido, yo podría estar pensando en que el paciente pueda tener una neumonía,
que pueda tener un quiste pleural congénito. Los pacientes recién nacidos hacen neumotoras espontáneo, neumomediastinitis, agenesia lobar congénita, fístulas trigofágicas. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo tengo un paciente con sintomatología respiratoria joven, yo no voy a sospechar que tenga un quiste pulmonar congénito o un neumomediastino. Yo voy a pensar en que más bien tenga una tranquitis, una bronquiectasia, una bronquitis o una tuberculosis. Entonces, sigamos como más ejemplos de esto. Los adultos jóvenes con motivos de consulta cardiorrespiratorios y pulmonares consultan más o tienen más frecuentemente, de acuerdo a la estadística, abscesos pulmonares, bronquiectasias y la bronquitis, que es uno de los principales motivos de consulta respiratorios en adultos jóvenes. En adultos mayores ya no hay tanta bronquitis, se presenta más neumonía, más enfisema pulmonar, infartos pulmonares y asmas no alérgicos. Y en los ancianos, obviamente, los motivos de consulta tóraco-pulmonares los vamos orientando más a bronconeumonías, SEAs broncogénicos, enfisema pulmonar y enfermedades neumocondrióticas. Otro dato importante desde la anamnesis y cuando estamos en la identificación de paciente es el sexo. Recuerden que hay diferencia entre sexo y género. El sexo, de acuerdo a la definición de la OMS, es con lo que yo nazco y el género es con lo que yo me identifico. Entonces, no es inadecuado interrogar el sexo del paciente. Pero si es de un género diferente, de acuerdo a la OMS, yo debo preguntarle al paciente cómo quiere que yo lo llame en la consulta. Si el paciente se llama Mario Alberto y viene vestido de mujer, yo tengo que con respeto preguntarle cómo quiere que lo denomine. Esto es una recomendación de la OMS para la población con diferencia de género. Una recomendación muy válida, al igual eso nos va generando una muy buena relación médico-paciente. Entonces, en cuanto al sexo, el asma bronquial se manifiesta de igual forma en ambos sexos, pero la tuberculosis afecta más en la pubertad a las mujeres que a hombres, estadísticamente. La enfermedad coronaria por encima de los 45 años estadísticamente afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces el sexo también nos empieza a orientar y a hacer diagnósticos de descarte de acuerdo a la estadística en cuanto al motivo de consulta de mi paciente. Como lo mencioné en el principio, yo voy orientando mis preguntas de acuerdo a mis conocimientos y a la profundidad de los conocimientos en las diferentes patologías que yo tengo. Digamos, las neumoconiosis, el neumotorax espontáneo, las neumopalacias pulmonares afectan más a hombres que a mujeres en una proporción 3:1. Entonces, si yo tengo un paciente adulto mayor con dolor torácico y dificultad respiratoria espontánea, si es mujer, tiene menos probabilidades de que sea un neumotórax a que si es un hombre. Eso nos sigue orientando hacia cómo hacer el interrogatorio de mi paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles enfermedades cardiorrespiratorias son más frecuentes en hombres que en mujeres. ¿Qué más tienen los hombres? Enfisema. En la actualidad hay mucho más enfisema en los hombres que en las mujeres porque en algún tiempo los hombres fumaban más que las mujeres. Ya por condiciones de igualdad de género, estadísticamente, los hombres y las mujeres tienen la misma proporción de tabaquismo, pero los adultos mayores de 65 años, de acuerdo a estadística, presentan más enfisema en hombres porque los hombres fumaban más que las mujeres antes. ¿Qué más susceptibilidad tienen los hombres? Bronquitis agudas y crónicas, neumoconiosis, o sea, enfermedades respiratorias de origen laboral, que lo vamos a ver más adelante en parte del interrogatorio. Y los hombres son más susceptibles a SEA o cáncer broncopulmonar. Las mujeres, por el contrario, tienen más susceptibilidad al asma, a la tuberculosis, como lo habíamos visto, y el lupus eritematoso sistémico en sus manifestaciones cardíacas o respiratorias es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, si yo estoy sospechando un lupus y el paciente es masculino, pues tiene menos probabilidades de ese diagnóstico. También tenemos que tener en cuenta en nuestra identificación del paciente la raza. Los colombianos y los latinos somos una mezcla de muchas razas y de muchas culturas, pero ciertas características raciales de nuestros pacientes nos pueden orientar un poquitico frente a qué probabilidades diagnósticas. La raza negra tiene más susceptibilidad a ser hipertenso, incluso a tener hipertensión refractaria, o sea, hipertensión que no responde al tratamiento. Incluso por recomendación de la Asociación Americana del Corazón, en los adultos de raza negra hipertensos no se recomienda el uso de beta bloqueadores porque ellas hacen resistencia a este tipo de medicamentos o necesitan estos medicamentos a dosis más elevadas. Los pacientes de raza negra no se sabe por qué, tienen más susceptibilidad a la tuberculosis y a la sarcoidosis. Por el contrario, los pacientes de raza blanca tienen más susceptibilidad a colagenosis, neumotórax espontáneo y SEA broncopulmonar. Y los judíos, por susceptibilidad genética, tienen más susceptibilidad a SEA broncopulmonar. Pero bueno, aquí en realidad los judíos que hay son
no son casi de origen europeo. Bueno, dentro del interrogatorio del paciente es muy importante su ocupación, sobre todo en los procesos agudos y crónicos de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque el trabajo o la ocupación de nuestro paciente puede orientarnos hacia exposiciones prolongadas a sustancias o ambientes que puedan generar enfermedades agudas o crónicas o inhalación de gases que puedan hacer el motivo de consulta a nuestro paciente. Ejemplo, los polvos como los pacientes que trabajan con polvos de metales como níquel, virilio, vanadio, cromo, producen irritación bronquial aguda y hacen que los pacientes puedan tener una fibrosis pulmonar que se llama neumoconiosis. En nuestro medio, ¿quiénes trabajan con metales pesados? Los que pintan con metalúrgica y los pintores de vehículos. Las pinturas automotrices tienen metales pesados que pueden generar neumoconiosis crónica. También otros pacientes que tienen contacto con inhalación prolongada de polvos orgánicos, que trabajen con algodón, que trabajen con tabaco, que trabajen con bagazo, que trabajen con harina, que trabajen con corcho, que trabajen con cáñamo, pacientes carpinteros. Estos pacientes pueden hacer una inhalación prolongada de polvos orgánicos y es un factor de riesgo para enfermedades respiratorias. Entonces, sí es importante preguntarle al paciente en qué trabaja, sobre todo si consulta por una sintomatología respiratoria, si tiene tos, dificultad respiratoria crónica o si tiene cualquier otro motivo de consulta de origen cardiorrespiratorio. Los trabajadores de la salud tenemos alta susceptibilidad a infecciones por bacterias multiresistentes. Entonces, si un paciente trabajador de la salud tiene sintomatología respiratoria y sospechamos que esa sintomatología sea infecciosa, el manejo es totalmente diferente a alguien que no trabaja en la salud. Por ejemplo, en nuestro medio y en el Hospital San Juan de Dios, la bacteria que más predomina es la Klebsiella, que en el ambiente intrahospitalario. Entonces, la mayoría de trabajadores de la salud en nuestro medio que presenta infecciones respiratorias tipo neumonía, la hacen por Klebsiella o incluso por tuberculosis. Entonces hay que tener en cuenta que incluso los trabajadores de la salud tenemos un riesgo ocupacional frente a enfermedades respiratorias e incluso cardíacas. Los médicos, sobre todo los anestesiólogos, ginecólogos, urgenciólogos y cirujanos, tenemos 2 veces más probabilidades de hacer un infarto agudo de miocardio o enfermedades coronarias por encima de personal que no trabaje en salud, por el estrés físico que nosotros tenemos todo el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta la ocupación también en esto. Aquí hay algunos ejemplos de pacientes o de susceptibilidades patológicas en los pacientes de acuerdo a su ocupación. Las personas que trabajan al aire libre obviamente tienen más riesgo de rinitis alérgica, rinitis por polen, traqueitis, sobre todo de origen viral, bronquitis y traqueobronquitis. Los pacientes que trabajan con aves tienen mucho más riesgo de hacer enfermedades infecciosas de origen micótico, o sea, generadas por hongos. Especialmente los pacientes que trabajan con gallinas o pájaros tienen alto riesgo de hacer una enfermedad micótica que se llama histoplasmosis. Entonces, si yo tengo un paciente que consulta por tos, dificultad respiratoria, pérdida de peso, incluso fiebre, y me dice que trabaja en un galpón con aves, pues entonces yo voy a orientar toda mi anamnesis y las ayudas diagnósticas a descartar de que el paciente no tenga una histoplasmosis o una citosis. Algunos pacientes que trabajan con carbón tienen riesgo de antracosis, los que tienen, ahorita no se trabaja con mucho silicio en Colombia, incluso está prohibido, y el asbesto está prohibido en Colombia, pero solo a partir de este año. Fibras de asbesto son los pacientes que trabajaban con teja, con la famosa teja de Ahover, que era la marca en Colombia que se producía. Estos pacientes tienen alto riesgo de hacer asbestosis. Los pacientes que trabajan con caña de azúcar también tienen susceptibilidad a hacer una enfermedad que se llama vagasosis, que simplemente es material particulado de origen orgánico que se puede depositar de manera crónica en la unión alveolo capilar y generar procesos fibróticos pulmonares. Los que fueron profesores en la juventud y escribían en esa época con tiza en el tablero tienen gran susceptibilidad de hacer procesos respiratorios tipo esquistosis. Los que trabajan con polvo de algodón, o sea, los que están en depósitos de algodón, que no hay mucho en el Quindío, pero sí tenemos en el Huila y en el Tolima, que no está muy lejos de nuestra región, pueden hacer bisinosis. Los que trabajan en industrias siderúrgicas pueden hacer siderosis y los pacientes que trabajan con tabaco, que incluso tienen acceso a alquitrán y lo pueden inhalar, pueden hacer riesgo de tabacosis o incluso cáncer broncopulmonar superior a que si estos pacientes fumaran. Bueno, otra cosa importante durante la anamnesis del paciente y durante el interrogatorio de la identificación es la procedencia.
Algunos pacientes son propensos a desarrollar enfermedades broncopulmonares agudas dependiendo de dónde vienen. Si vienen de climas húmedos o orillas del mar, estos pacientes tienen más susceptibilidad a hacer enfermedades broncopulmonares. Los pacientes que viven en alturas mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar pueden desarrollar hipertensión pulmonar por sobrecarga del corazón derecho, presentando disnea y cianosis. Por eso en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva y viven, por ejemplo, en Bogotá, una recomendación médica es que vivan por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y por eso se vienen a vivir a estas zonas, porque no es tan benéfico para ellos por riesgo respiratorio vivir sobre el nivel del mar, pero tampoco es muy benéfico para ellos vivir por encima de los 3.000 grados porque la presión atmosférica puede desarrollar hipertensión pulmonar si yo ya tengo una comorbilidad cardiorrespiratoria, hipertensión, insuficiencia valvular o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos a la otra parte que es la enfermedad actual. La enfermedad actual es fundamental que yo haga un detallado y cronológico desarrollo de esta durante la historia clínica. Es importante ser muy minucioso y muy detallista y muy cositero, por decirlo así, cuando yo voy a empezar a determinar la enfermedad actual de un paciente y a registrarla en mi historia clínica. La enfermedad actual es el eje central de la historia clínica, es la parte más importante, es donde yo cuando leo una historia de otro médico me voy a orientar en qué es lo que probablemente tenga este paciente o por qué consultó. Es una narración lúcida, sucinta y cronológica, es decir, me tiene que relatar el hecho clínico de acuerdo al tiempo de evolución de los síntomas y a cómo estos síntomas han ido marcando ciertos hallazgos o ciertos motivos por los cuales el paciente ha consultado. Debe ser entendida por el autor y otros lectores. ¿A qué me refiero con esto? De que es que uno no hace la historia clínica para uno, sino que uno hace una historia clínica para que sea una historia leíble e interpretable. A veces algunos tenemos algunas técnicas de interrogatorio que cada quien va a empezar a desarrollar y va a coger su propio estilo, por decirlo así. Cada autor tiene su estilo, pero cada autor quiere hacerse entender por los demás lectores. Y eso es lo más importante, que cuando ustedes hagan una enfermedad actual, la lean y entiendan si eso podría ser interpretado de manera adecuada por otro lector. Entonces, como inicio, con una narración del paciente, simplemente con la pregunta básica en que empieza toda consulta médica. Cuénteme su problema, cuénteme qué le pasa, cuénteme por qué consulta. Hay que escuchar al paciente, inicialmente sin interrumpirlo. Si el paciente pierde el hilo o pierde el horizonte frente a la información que nos está dando o nos está dando información redundante que no tiene relevancia clínica, ahí nosotros frenamos el relato del paciente y lo orientamos con preguntas adecuadas de acuerdo a lo que yo quiera saber de mi paciente. ¿Qué motivos de consulta yo puedo tener a nivel de cardiorrespiratorio? Estos son los más importantes. Disnea, dolor torácico, tos, fiebre. Siempre en cardiorrespiratorio es importante saber si el paciente ha tenido fiebre o no. Si tiene tos, ¿es expectorante? ¿No es expectorante? Si hay hemoptisis, ¿qué es la hemoptisis? La presencia de sangre en la expectoración. Si el paciente tiene disfonía, es decir, dificultad para hablar y para emitir sonidos. Si el paciente ha tenido o no cianosis, o sea, cambios en la coloración de la piel y las mucosas con respecto al patrón respiratorio. Bueno, ¿qué es la disnea? La sensación de falta de aire. Puede ser subjetiva o puede ser objetiva. ¿A qué me refiero con que puede ser subjetiva o objetiva? Que realmente un paciente puede tener dificultad respiratoria severa, secundaria a una patología, o mismo, o como la dificultad respiratoria puede ser asociada a un trastorno de ansiedad. Es decir, puede ser real o puede ser no real. ¿Con qué yo puedo confirmar que esto sea real o no real? Haciendo un adecuado interrogatorio y después complementándolo con el examen físico y la toma de signos vitales. Pero siempre hay que objetivizar la participación activa de los músculos accesorios en la respiración. Es decir, si un paciente tiene disnea, yo tengo que empezar a hacer una inspección desde el momento que empiezo la anamnesis para saber si el paciente realmente está usando los músculos del tórax y el abdomen en esta dificultad respiratoria que presenta. Bueno, la disnea realmente desde el punto de vista fisiológico aparece cuando la ventilación por minuto utiliza el 30% menos de la ventilación máxima. Es decir, un paciente que tenga un déficit ventilatorio inferior al 30% de su capacidad ventilatoria empieza a tener disnea y a manifestarla. Muchas enfermedades me pueden generar ese déficit ventilatorio de menor al 30%. ¿Por qué me puede ocurrir disnea? Lo primero que les había mencionado ahorita, puede ser voluntaria por hiperventilación, un paciente ansioso, un paciente que haya tenido una situación estresante,
un paciente que esté cursando con una situación psicológica difícil, puede ser una hiperventilación, es decir, aumentar su frecuencia y su patrón respiratorio. Puede ser por anemia, es un mecanismo compensatorio de la anemia cuando yo estoy perdiendo la capacidad de oxigenar mi sangre. Entonces, un paciente con anemia, sobre todo aguda, va a empezar a hiperventilar para compensar esa hipoxia tisular que está sufriendo. La fiebre genera disnea. ¿Por qué? Porque genera taquicardia y si yo tengo taquicardia, aumenta mi necesidad de oxigenación de los tejidos y tengo que respirar más rápido. Obviamente el ejercicio me puede hiperventilar. Enfermedades metabólicas con acidosis, es decir, descompensaciones de diabetes, sobre todo pacientes en estados urémicos, o sea, con insuficiencia renal severa, pacientes con trastornos neurológicos como encefalitis, meningitis, neuritis, pueden generar disnea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la disnea no siempre va a tener un origen cardiorrespiratorio. La disnea a veces puede ser de origen psicológico, puede ser de origen hematológico o puede ser de origen neurológico con enfermedades del sistema nervioso central o puede ser secundario a trastornos metabólicos. Si yo tengo un paciente con una diabetes descompensada, tipo cetoacidosis diabética, el sistema respiratorio actúa como buffer y para empezar a barrer esos hidrogeniones que están en mi circulación, yo empiezo a hiperventilar para generar una disminución del CO2 a nivel sanguíneo. Entonces eso es la explicación por qué yo puedo hiperventilar en trastornos metabólicos. ¿Qué más puede ocurrir la disnea? En nuestro caso, disminución del parénquima pulmonar, todo lo que vimos en los síndromes anteriores, enfisema, fibrosis, atelectasia, cavitación, o sea, todos los síndromes que vimos en la clase pasada disminuyen la capacidad del parénquima pulmonar de hacer su respuesta ventilatoria y puede generar disnea. Aumento de las resistencias, es decir, obstrucción bronquial, bronquitis crónica, asma, obstrucción de la vía aérea superior secundaria de cuerpos extraños. Todo esto me puede generar disnea. Entonces yo tengo que orientar mi interrogatorio en la disnea a ver cuál de estas posibles causas puede ser. ¿Por qué más puede ocurrir? Afecciones de caja torácica, algo que disminuya la capacidad de que los músculos se muevan de manera adecuada. ¿Qué me lo puede generar? Alteraciones de la configuración anatómica de la columna, si fue escoliosis. La obesidad me afecta a la caja torácica. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho más volumen o masa muscular que mover frente a una misma capacidad pulmonar y cardíaca. La poliomielitis también puede generar afecciones de la caja torácica. ¿Por qué? Porque hay disminución de la respuesta neurológica. Enfermedades como la miastenia grave, procesos inflamatorios como el trauma pueden afectarme la movilidad de la caja torácica. De que yo tenga un trauma en reja costal que me limite el movimiento, porque si yo voy a respirar o hacer inspiración, vaya a generar dolor. Y el dolor puede causar disnea, incluso puede causar hipoxia, porque el paciente lo que va a hacer es limitar la expansión de su caja torácica frente a una situación que le está generando dolor. Bueno, pero en los temas que atañen a nuestra rotación, podemos tener dos tipos de disnea en el sistema cardiorrespiratorio. Y hay diferencias claras y específicas entre una disnea de origen respiratorio y una disnea de origen cardíaco. La disnea de origen respiratorio usualmente es de instalación brusca, súbita. Cuando es de origen cardíaco es más progresiva. ¿Por qué? Porque es que casi que ninguna enfermedad cardíaca que genere disnea es súbita, a excepción del tromboembolismo pulmonar de origen cardíaco. Si yo tengo una disnea secundaria insuficiencia cardíaca congestiva, pues voy a tener una miocardiopatía dilatada, es decir, mi corazón va creciendo, aumentando de tamaño y progresivamente va disminuyendo la clase funcional de la respiración o de la disnea. Si yo tengo un paciente con insuficiencia valvular, también van a haber cambios tróficos en el corazón que me generen miocardiopatías dilatadas que generen disnea progresiva. En cambio, la disnea de origen respiratorio sí es brusca. Si yo tengo un paciente con una crisis de broncoespasmo, si tengo una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tengo una neumonía, va a ser de un tiempo de instauración mucho más rápido. Usualmente, cuando la disnea es de origen respiratorio, se intensifica con el esfuerzo físico, pero mejora pero apenas con los cambios de posición. Es decir, si yo tengo una neumonía, se me intensifica con el esfuerzo físico, pero en reposo podría no mejorar. En cambio, si yo tengo una disnea de origen cardíaco, sí mejora con el reposo y con los cambios de posición. La respiratoria no, y la cardíaca sí. ¿Por qué? Porque la cardíaca depende de la precarga y la poscarga, es decir, de la capacidad del corazón de expulsar sangre a todo el circuito cardíaco y a todo el circuito circulatorio, perdón.
Entonces la disnea de origen cardíaco, me explico de nuevo, se intensifica con el esfuerzo, pero mejora con el reposo. En cambio, la disnea de origen respiratorio se intensifica con el esfuerzo y no mejora con el reposo. Un paciente con neumonía va a tener disnea en reposo o con esfuerzo. Un paciente con insuficiencia cardíaca mejora con el reposo. Al examen físico, en la disnea respiratoria, voy a encontrar unos hallazgos diferentes. Alteraciones en la forma y simetría del tórax, puedo encontrar alteraciones tórax en tonel, tórax en quilla, pectum carinatum, pectum excavatum. Puedo encontrar signos de dificultad respiratoria por tirajes intercostales, tirajes supraclaviculares, acropaquias, es decir, cambios en la morfología de los falanges y de las uñas, secundario a hipoxia crónica. En la disnea de origen respiratorio yo encuentro cianosis central que mejora con oxígeno. La disnea de origen cardíaco casi nunca mejora la cianosis con el oxígeno. Obviamente en la disnea de origen respiratorio encontramos alteraciones en la auscultación y voy a encontrar agregados pulmonares. Y en el examen físico de la disnea de origen cardíaco, yo voy a encontrar distensión yugular, ritmos de galope, que lo vamos a ver cuando veamos la clase de arritmias, y voy a encontrar otros hallazgos como hepatomegalia a nivel abdominal, reflujo hepatoyugular y edemas. Es decir, la disnea de origen cardíaco se asocia a otros hallazgos en el examen físico de mi paciente. Bueno, ¿qué formas clínicas puede tener la disnea? Puede estar acompañada de taquipnea, es decir, de un aumento de la frecuencia respiratoria, respiración rápida. Puede tener también polipnea. ¿Qué es la polipnea? Es un aumento del esfuerzo durante la respiración. Es diferente la taquipnea que la polipnea. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria y la polipnea es el aumento o el uso de músculos accesorios durante la respiración. Puedo tener bradipnea, o sea, una disminución de la frecuencia respiratoria frente a su estado normal. ¿Qué otras disneas puedo tener? Disnea de esfuerzo, es decir, es el paciente que desencadena disnea con actividad física. Esta se puede clasificar en pequeños, grandes y medianos esfuerzos. Puedo tener platipnea, puedo tener ortopnea, que ya lo hemos visto en la clase pasada, y puedo tener trepopnea, que recuerden que es cuando cambia de la posición de decúbito lateral. Y la disnea más difícil de diagnosticar, que es la de origen psicógeno, que es el síndrome de hiperventilación. No podemos confiarnos en que un paciente siempre tenga un trastorno de ansiedad que genere disnea. Siempre, en cualquier patología o en cualquier motivo de consulta de urgencia, lo último que tenemos que pensar es que el paciente curse con sintomatología de origen psicógeno. Siempre hay que descartar que esa sintomatología no tenga realmente que ver con un compromiso sistémico o con una patología específica. Otro motivo de consulta que podemos tener en nuestra enfermedad actual es dolor torácico. El dolor torácico puede tener su origen en la mayoría de las veces en algunas estructuras que comprometen el tórax, pero no siempre el dolor torácico es de origen cardiorrespiratorio. Hay muchos otros diagnósticos diferenciales de dolor torácico, como lo vamos a ver más adelante, que me pueden generar otros sistemas. El sistema gastrointestinal nos puede generar dolor torácico. ¿Qué hay que determinar en el dolor torácico? La forma de aparición, la colocalización, la intensidad, el carácter, la irradiación, se va hacia los hombros, se va hacia el maxilar inferior, se va hacia los miembros superiores. ¿Qué factores lo agravan? ¿Qué factores lo alivian? Es decir, empeora con la actividad física, mejora con el reposo, empeora con algunas posiciones, se mejora con algunas otras posiciones. ¿Cuánto dura el dolor torácico? Si es permanente, si es intermitente o si es insidioso, es decir, si aumenta progresivamente y cuántas veces ha recurrido. ¿Qué más tenemos que hacer en la anamnesis y el motivo de consulta del dolor torácico en nuestro interrogatorio? Preguntar sobre la relación del dolor con la respiración, si hay tos, si se relaciona el dolor torácico con los movimientos del tórax que nos harían pensar en un proceso inflamatorio costocondral. Si el dolor empeora con estos factores, es probablemente que sea también de origen pleural, si empeora con la tos o con la respiración. Entonces vamos a orientar nuestro dolor torácico a hacer un interrogatorio, unas preguntas frente a estos parámetros que tengo aquí al frente. Primero que tengo que mirar, forma de aparición. ¿Cuándo aparecieron los síntomas? Empezó de una manera rápida, empezó de una manera lenta, fue insidioso, es decir, empezó suave y ahorita lo tengo más fuerte. Esto es importante para empezarnos a orientar si el dolor es de origen pleural, torácico o cardíaco. Tipo de localización, el dolor es en hemitórax izquierdo, es en hemitórax derecho, es en región interescapular, es decir, hay que localizar anatómicamente en dónde está ese dolor. La intensidad del dolor, para eso nosotros usamos algo que se llama escala visual análoga del dolor. ¿Cómo evalúo la escala visual análoga del dolor? Preguntándole al paciente
en una escala de 1 a 10 en cuanto considera su dolor, teniendo en cuenta que 1 es un dolor muy leve y que 10 es el peor dolor de su vida. Esto es muy subjetivo, pero nos puede orientar hacia qué tanto es la intensidad del dolor del paciente. Si hay propagación del dolor torácico, hacia dónde se va o si se queda in situ. ¿Qué características tiene este dolor? Si es lancinante, si es punzante, si es quemante, todas las características que podamos interrogar. ¿Cuánto dura? 1 minuto, 2 minutos, es permanente, es intermitente. ¿Con qué horario se da? Algunos pacientes tienen unas horas específicas del dolor y con esto podríamos orientarnos más a hacer diagnóstico diferencial de que el dolor torácico sea de origen gastrointestinal. Algunos pacientes refieren que sienten dolor torácico después de comer o antes de las comidas. Entonces tendríamos que orientarlo a que de pronto no sea una patología cardiorrespiratoria. Importantísimo la parte H, factores que lo modifican, que lo atenúa, que lo agrava y síntomas que preceden o acompañan este dolor torácico. En los dolores locales, el dolor local más característico en cuanto al sistema cardiorrespiratorio es el dolor pleural. ¿Cómo son las características semiológicas del dolor pleural? Es intenso, se describe como una punta de costado, es decir, como si tuvieran algo que le está chuzando en una costilla en un punto específico. Puede cambiar de localización en el mismo paciente, pero algo importante en dolor tipo pleurítico es que aumenta con la tos y con la respiración profunda y se calma con el reposo y la inmovilización de la zona afectada. El diagnóstico diferencial de este paciente debe ser con dolores de origen neural, intercostal, con pervisitis y con procesos totocondrales. ¿Qué más tengo que mirar? La propagación del dolor. Usualmente cuando el dolor torácico se propaga hacia toda la región dorsal, y hacia la región abdominal podríamos pensar en lesiones de la columna vertebral, osteoartrosis, hernias discales, tumores vertebrales o procesos compresivos de la médula espinal o incluso inflamatorios neurales. El dolor referido, ¿qué es la referencia del dolor? La irradiación o que el dolor se va hacia otros sitios cercanos al tórax. Sobre todo sucede en enfermedad coronaria. En síndrome coronario agudo, el dolor torácico podría referirse hacia el maxilar inferior, hacia el epigastrio, hacia la región interescapular, hacia el hombro o hacia el miembro superior izquierdo. Pero también esto sucede con los problemas gastrointestinales, con el dolor vesicular secundario con la litiasis, o sea, cálculos en la vesícula. Los problemas hepáticos pueden generar dolor torácico y las pancreatitis agudas podrían generar dolor torácico tipo pleurítico, incluso en algunas situaciones. Y el más difícil, lo que yo les mencionaba ahorita, el dolor torácico de origen psicógeno. Depende de muchas enfermedades emocionales, pueden haber desórdenes afectivos del paciente, pueden representar el 30%, el 30-40% de los dolores torácicos, pero siempre es un diagnóstico de descarte. Es decir, si tengo un paciente con dolor torácico, lo último que yo pienso es que sea de origen psicógeno. Aquí hay algunas características del dolor torácico de acuerdo a las estructuras y a la causa del dolor. Si con un dolor tipo pleurítico, puedo tener un neumotórax o un infarto pulmonar. Si tengo un dolor muscular, podría ser distensión originada por la tos, dolor muscular secundario a maltrato de los músculos intercostales. Si yo tengo un dolor torácico directamente sobre los arcos costales, puede ser una fractura costal o un tumor costal. Esto tengo que asociarlo a la anamnesis del paciente, si ha tenido o no antecedentes de traumas en la caja torácica. Si tengo un dolor en la unión costocondral, probablemente sea un síndrome de Tietz, que es la misma costocondritis. Si tengo un dolor de tipo nervioso, o sea, lancinante, punzante, asociado a lesiones en piel, probablemente el paciente tenga un herpes zóster. O en el peor de sus casos, un síndrome de Pancoas. Los Pancoas son tumores de los ápices pulmonares, que no son muy frecuentes. Bueno, si el dolor torácico es de origen cardíaco de grandes vasos, pues vamos a estar pensando que el paciente tenga un infarto de miocardio. Y algunos pacientes con dolor torácico de origen gastrointestinal pueden presentar esofagitis. El problema es que el dolor de la esofagitis es un dolor retroesternal que muchas veces podría ser muy similar o similar a un infarto agudo del miocardio y hace parte del diagnóstico diferencial. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar cuáles son los posibles orígenes del dolor torácico de acuerdo a su localización anatómica. Si vemos que el dolor es muy alrededor del esternón, podemos pensar en isquemia, en dolor esofágico, en dolor pericárdico, en un dolor de origen de grandes vasos como una disección aórtica, en una embolia pulmonar o en un dolor mediastínico. Si el dolor definitivamente está irradiado o está directamente referido hacia el hombro izquierdo, podríamos pensar en una lesión de la articulación del hombro, en un dolor de origen musculoesquelético,
pero también algunas enfermedades isquémicas cardíacas pueden cursar solo con dolor en el hombro. O podría ser un dolor de origen psicógeno, que ya saben que tiene que ser el diagnóstico totalmente diferencial. Si el dolor torácico es más en la base pulmonar derecha o incluso en el hipocondrio derecho, yo podría pensar en un dolor de origen hepático, de origen de vías biliares. Las neumonías basales pueden dar dolor abdominal y pueden dar dolor torácico basal derecho. Las miositis, que son procesos inflamatorios musculares, pueden doler en la región basal derecha pulmonar y en el hipocondrio derecho. La embolia pulmonar puede generar este tipo de dolor y el herpes zóster, que es un dolor de origen neuropático, también puede generar. El epigastrio nos puede desorientar mucho en cuanto a los dolores. Todo adulto mayor con factores de riesgo cardiovascular y dolor epigástrico, siempre hay que descartar enfermedad coronaria, pero también puede ser de origen gastrointestinal. Y en cuanto al hipocondrio izquierdo y a la base pulmonar izquierda, podríamos tener algo similar al lado derecho, pero allá no tenemos el hígado, entonces tendríamos que pensar más en dolores pleuropulmonares y en neumonía. Bueno, otro síntoma importante en nuestro motivo de consulta es la tos. Y tenemos que empezar a describir la tos detalladamente. ¿Qué es la tos? Es la expulsión respiratoria del aire de manera súbita y explosiva, posterior a una inspiración profunda y al cierre de la glotis. Es un reflejo. ¿Cómo se produce la tos? Simplemente tengo un proceso normal de respiración donde hay una excitación a través del músculo por estímulos del bulbo raquídeo y el diafragma lo que hace es una contracción rápida para que expulse eh, en manera refleja eh, algo que esté dentro de la vía respiratoria. Entonces la tos es un reflejo frente a algo que está obstruyendo o que está sobre el epitelio del bronquio o de los bronquiolos o de los alveolos. Entonces hay que empezar a identificar cómo es la tos de mi paciente, si es húmeda, si es seca, si es aguda o si es crónica. Si la tos es húmeda, usualmente es de origen infeccioso respiratorio. Si la tos es seca, puede obedecer a procesos orbitativos. Es más frecuente la tos seca cuando tengo afecciones del tracto respiratorio superior, cuando son lesiones extratorácicas, es decir, faringitis, laringitis, esofagitis, lesiones del mediastino, o pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos, como es secundario proceso irritativo broncoobstructivo, pueden generar tos seca. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El tiempo de evolución de la tos. Si es de instauración rápida, si tiene menos de una semana o si tiene más de una semana para que esta tos sea aguda o crónica. Entonces, ¿qué tengo que interrogar en un paciente con tos para anexarlo a mi enfermedad actual? ¿Cuándo apareció la tos? Tiempo de evolución. ¿Qué síntomas acompañantes hay? ¿Hay dolor? ¿Hay expectoración? ¿Hay hemoptisis? ¿Qué características tiene la tos? ¿Es seca? ¿Es húmeda? ¿Es intermitente? ¿Qué horario tiene la tos? Algunos pacientes con las patologías, por ejemplo, de origen alérgico presentan más tos en la mañana. Algunos pacientes con tos de origen gastrointestinal, o sea, por reflujo gastroesofágico, podrían presentar más tos seca de predominio nocturno. Si está asociada a alguna ingesta de fármacos, algunos fármacos antihipertensivos, sobre todo los IECAS, o sea, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, sobre todo el enalapril, pueden generar tos como efecto secundario. Importantísimo, la expectoración de la tos. ¿Y esta expectoración de qué tipo es? Si es hialina, es decir, si es transparente, si es blanca, si es verdosa, si es purulenta, si es grisácea o si tiene sangre. Esto nos puede orientar hacia qué tipo de patología pueda tener mi paciente con tos. Como algunas causas respiratorias habituales de tos. Cuando es de causa asmática, usualmente empeora en la noche, es seca y rara vez es productiva. Cuando tengo un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tos empeora en la mañana y con frecuencia es más productiva en la mañana. Si tengo un paciente con bronquiectasia, está relacionada la tos con la postura. El paciente se cambia superior, es persistente y es húmeda. Si es por traqueitis, es dolorosa y el paciente manifiesta dolor en la garganta. Si es por croup, o sea, una laringotraqueitis aguda, es ronca y genera cambios en la voz. Y si es por fibrosis intersticial, usualmente la tos es seca, crónica y nunca es expectorante. Bueno, en cuanto a la expectoración, características que debo indagar en la anamnesis sobre la expectoración de mi paciente. ¿Qué color tiene? ¿Qué cantidad de expectoración está generando eso? ¿Qué consistencia tiene? ¿Es espesa? ¿Es seca? Si huele, si definitivamente la expectoración es olorosa, yo puedo sospechar de que mi paciente pueda cursar con un absceso pulmonar, que es la principal causa de tos, de expectoración de mal olor.
porque usualmente el paciente lo que está expulsando es la pus que tienen los abscesos de origen pulmonar. Es desagradable preguntar eso, pero si tiene sabor. Usualmente si la expectoración genera sabor es porque es de origen bacteriano. Y la clasifico, es serosa, es mucopurulenta, es purulenta o es sanguinolenta. Esto nos puede ir orientando y es importante registrar las características de la tos en la enfermedad actual. Y allá viene el esputo, o sea, la expectoración que tenemos. Si es rosado espumoso, definitivamente casi que esto es una condición sine qua non, es decir, hay edema pulmonar. O sea que hay extravasación de sangre en la unión alveolo-capilar y eso genera una expectoración rosácea espumosa. Si es verde o amarillenta, yo puedo pensar en que el paciente tenga un proceso infeccioso o que tenga una eosinofilia por asma, o sea, una respuesta celular secundaria a un proceso inflamatorio alérgico crónico. Si la tos es rojiza, puede ser probablemente una neumonía neumocóxica y tengo que empezar a pensar que el paciente tiene alto riesgo de hacer una necrosis alveolar. Si es fétida, infección por anaerobios. Principal causa de infección por anaerobios, si es esputo o expectoración fétida, absceso pulmonar. Si es viscosa, difícil de pectorar, seca, usualmente ocurren infecciones y en asma. Si es de gran volumen y la expectoración es permanente, siempre tenemos que pensar en bronquiectasia. Y si es negra o de coloración oscura, yo empiezo a pensar asociado a la anamnesis frente a la ocupación del paciente de que tenga un síndrome por cavitación o que tenga una antracosis o una silicosis secundaria a carbón o a cualquier otro material particulado que haya entrado de manera crónica en el sistema respiratorio del paciente. Bueno, es importante también, si la tos es hemoptóica, empezar a determinar cuál es la causa de esa hemoptisis, o sea, la presencia de sangre en la expectoración. Estadísticamente, hay tres causas importantes de hemoptisis en nuestro medio. La principal causa de hemoptisis en Colombia es la tuberculosis. La segunda causa más importante de hemoptisis en Colombia son los tumores de vía respiratoria y vía digestiva superior. Y la tercera causa más importante de hemoptisis en Colombia es el tromboembolismo pulmonar. Pero yo tengo que determinar si realmente el paciente está expectorando con sangre o si lo que tiene es epistaxis, es decir, un sangrado nasal que le generó invasión sanguínea en la vía aérea superior. O si el paciente lo que tuvo fue matemesis, es decir, vómito con sangre y después quedó expectorando este vómito con sangre. O si el paciente tiene un sangrado procedente de la mucosa oral, como una gingivorragia, y con esto el paciente no tiene hemoptisis, sino que tuvo tos y esta expectoración se mezcló con sangre en la cavidad oral. Estos son los tres diagnósticos diferenciales que yo tengo que hacer con hemoptisis para descartar de que el paciente si realmente tiene sangre proveniente del tracto respiratorio o si es de alguna otra parte. Epistaxis, o sea, procedente de sangrado nasal, hematemesis, que es procedente del sangrado gastrointestinal, o si es gingivorragia, o sea, sangre procedente de la cavidad oral. Cuando la hemoptisis es de origen pulmonar, lo que les mencionaba ahorita, principal causa, tuberculosis. Cuando es de origen extrapulmonar, la principal causa en Colombia es tromboembolismo pulmonar. Pero aquí encontramos en esta diapositiva otras posibles causas de hemoptisis en los pacientes de origen pulmonar y extrapulmonar. Bueno, la disfonía es otro factor importante que hay que hacer en la anamnesis de nuestro paciente. ¿Qué es la disfonía? Cambio en la cualidad, o sea, en la calidad de la voz del paciente. ¿Qué genera? Un sonido áspero, desigual. El mismo paciente dice que su voz no es la misma de antes. ¿Cuáles son las causas importantes de disfonía? De manera aguda, procesos inflamatorios de la vía respiratoria superior, laringitis. De acuerdo al interrogatorio que yo hago con el paciente, inhalación de gases. Si un paciente que inhaló gases tiene disfonía, es porque muy probablemente esté cursando con un proceso inflamatorio agudo de la vía aérea superior. Presencia de cuerpos extraños, puede ser traumática, presencia de granulomas, presencia de nódulos o pólipos en el tracto respiratorio superior o el cáncer puede ser una causa importante de disfonía. En cuanto a las causas en cuello, sobre todo si son quirúrgicas o neoplásicas, pero son poco frecuentes la disfonía de origen de lesiones en cuello. Y si definitivamente la causa es torácica, pacientes con aneurismas de aorta pueden tener disfonía por opresión del neumomediastino, carcinomas neumoperigénicos y mesotelioma. Bueno, y el último y muy importante punto que tenemos que tener en cuenta en nuestro paciente de origen, en la anamnesis de origen cardiorrespiratorio, es la cianosis, es decir, la coloración azul de la piel y las mucosas debido al exceso de hemoglobina no oxigenada en nuestro lecho capilar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debería ser entonces cronológicamente una enfermedad actual.
Lo menciono, paciente con diagnóstico de hipertensión arterial desde hace 10 años, o sea, empiezo cronológicamente a colocar en mi historia clínica cuánto de antecedentes tiene ese paciente. Toma irregularmente captopril 25 miligramos al día desde hace un año, desde hace 2 meses nota disnea al caminar 5 cuadras, desde hace un mes la disnea se presenta al caminar solo una cuadra, concomitantemente nota aumento del volumen en miembros inferiores que incrementa al caminar y remite al reposo, desde hace 2 semanas refiere disnea, pequeños esfuerzos y ortopnea, debido a que la disnea se incrementa, extrae de urgencia. Esto es más o menos un ejemplo de cómo cronológicamente yo debo empezar a orientar mi enfermedad actual y hacer un relato para que otro lector pueda interpretar de una manera adecuada lo que estoy evidenciando con mi paciente. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, insultos hasta aquí. Abierto a Doctor, preguntas. doctor, Dímelo. una pregunta en cuanto, digamos, uno quisiera hacer el diagnóstico diferencial de un paciente que tiene tuberculosis e histoplasmosis y digamos que el paciente nos refiere como un nexo epidemiológico claro sobre dónde, pues digamos, el contacto con aves o galpón o ese tipo de cosas. Entonces, como qué método diagnóstico, pues ya sea RX o TAC, uno preferiría para generar ese diagnóstico diferencial o la toma directamente de La, la... En cuanto al diagnóstico diferencial histoplasma tuberculosis, la anamnesis es fundamental. Recuerden cuando vimos el síndrome de cavitación, como las características clínicas asociadas que tiene un paciente con un síndrome cavitario. Entonces, el paciente con tuberculosis es un tosedor crónico, al igual que la histoplasma, ahí sería difícil saber el diagnóstico diferencial, pero la tuberculosis se asocia más a pérdida de peso, diaforesis nocturna y tiene ciertos factores de riesgo psicosociales como son vivir en hacinamiento y o haber tenido contacto con pacientes con tuberculosis. Pero lo más importante es que es un paciente con tos crónica, usualmente expectorante, y recuerden que esta expectoración es en forma de moneda. Los pacientes con histoplasmosis hacen tos crónica, pero no tienen tantos cambios sistémicos como si lo hace la tuberculosis. Pero la diaforesis nocturna y la pérdida de peso es casi que fundamental y hace parte de la anamnesis en un paciente con tuberculosis. Obvio, después si me voy para ayudas diagnósticas, radiológicamente ambas son totalmente diferentes, pero me puedo orientar muy fácil desde la misma anamnesis en la enfermedad actual. Gracias, doctor. Ok. Doctor, una pregunta. ¿En la hematemesis el paciente puede llegar a presentar contenido alimentario como tal o solamente sangre? Sí, claro, puede tener contenido alimentario. Es más, uno de los grandes inductores de vómito en el sistema gastrointestinal es la sangre. La sangre es un gran irritante de la mucosa gástrica. Entonces, inicialmente la hematemesis se va a acompañar de contenido alimentario y obviamente después de que el paciente ya evacúe toda su capacidad gástrica alimentaria, pues va a seguir solo teniendo vómito con sangre o a veces cuando la sangre ya lleva mucho tiempo en el estómago, cambia de color y se hace de color en cuncho de café. Entonces empieza a tener una emesis oscura, café, que es característica del sangrado de vías digestivas altas. Pero sí, obviamente, inicialmente la hematemesis está acompañada de contenido alimentario. Gracias, doctor. Coquín. Doctor, en los casos que el paciente no informa bien o digamos llega inconsciente o llega, digamos, un desconocido lo llevó, entonces eso se pone en la historia clínica de que pues no hay buena información o cosas así. Sí, literal. Cuando nosotros actuamos en la historia clínica por acción y por omisión. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos un adecuado interrogatorio o tenemos una adecuada forma de obtener información, lo hacemos. Y también es importante registrar en la historia clínica si la información que yo obtuve es directa o indirecta, es decir, si me la dio el paciente o si me la dio otra persona. Y es importante registrar en la historia clínica quién fue el que me dio la información, el paramédico que trajo al paciente, el tío que está con el paciente, si este paciente, el acompañante convive o no con él, son datos importantes que me pueden orientar. Pero a veces en urgencias, si uno definitivamente no tiene ningún tipo de información y es importante registrarlo. Paciente quien ingresa con alteración de estado de conciencia, con dificultad respiratoria, no hay información porque el paciente no está en capacidad de responder y ya nos tendríamos que basar en hallazgos paraclínicos y el examen físico. Pero siempre hay que describir en la historia clínica de la enfermedad actual por exceso y por defecto. Gracias, doctor.
¿No más preguntas? Bueno, quedamos pendientes de la parte de examen físico. Mañana me es imposible porque no pude organizarlo del turno. Entonces, por el interno, mañana el representante de ustedes, por favor, me escribe para que organicemos la clase de examen físico. Y quedamos al tanto después de las otras clases que tenemos programadas. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la sección? Yo tengo una, pero es de núcleo. ¿Pero es de qué? De núcleo, doctor. Ah, bueno, si quieres las haces de una vez, tranquila, estamos prestos. El núcleo es para todos. Si quieres, házmela. Doctor, una pregunta. ¿Es obligatorio usar la plantilla institucional o podemos usar cualquier diapositiva de PowerPoint? No, en el núcleo para presentarlo, obligatorio plantilla institucional, si no el doctor Ocampo nos lincha. Bueno, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Listo, niños? Muchas Espero gracias, haberles servido doctor. mucho. Complementen obviamente esto con lectura. Siempre recomiendo semiología de Suros. Y que a veces cuando van a reforzar con lecturas surgen preguntas. Que tengan muy buen día. Y entonces por el interno, por favor, mañana cuadramos cuando podemos hacer la próxima sesión de acuerdo a su disponibilidad y mi disponibilidad. Sí, ¿Listo, señor. muchachos? Muchas gracias. Bueno. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, doctor.